Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar cómo crear cortes y encastres para modelos para impresión 3D sin perder resolución y cómo optimizarlo de una forma adecuada. Listo chicas y chicos, vamos a empezar con este tutorial. Bueno, primero que todo acá tengo este modelo 3D de Baby Deadpool que voy a imprimir, y también voy a preparar el archivo para la venta. Entonces ya terminé mi archivo, ya lo tengo preparado, digamos, para el proceso de impresión 3D. Como ven acá todavía, bueno, voy a seleccionar lo que es el cuerpo. El cuerpo tenía 6 subdivisiones, entonces lo que hice es aplicar las subdivisiones. O sea, vamos a seguir ciertos pasos para poder optimizarlo de una forma adecuada. Entonces lo primero que tienen que hacer es, bueno, si tienen subdivisiones, calcular las subdivisiones donde no se pierdan detalles. O sea, por lo menos acá vamos a ver que el traje de Baby Deadpool tiene estos detalles, tiene el texture painting. Entonces acá podemos ver los detalles. Voy a activar el polyframe. Entonces vamos acá a activar, a quitarle pues bueno, las líneas o el wireframe. Lo voy a activar nuevamente para que se den de cuenta, digamos, la densidad y el tipo de detalles que tiene especialmente el traje. Entonces esto es lo que yo no quiero perder a la hora de prepararlo para impresor 3D. Quiero que me siga manteniendo los detalles. Como nos damos cuenta acá nos dice la cantidad de puntos o vértices que en el momento está manejando. Esta es la cantidad total que hay, pero pues básicamente el que tengo seleccionado me muestra lo mismo. Entonces este tipo de malla con esta resolución es la que quiero mantener, este tipo de detalles. Lo que tengo que hacer también es pues decimarlo, pero al momento de hacer el proceso de decimación no quiero que pierda detalles. Lo que usualmente la gente hace o lo que la mayoría de los artistas hacen es Z-Remeasure, no Z-Remeasure, sino hacerle un Dynamesh al tope para, digamos, unir todo. O sea, para unir todo. Pero este proceso también nos presenta ciertas complicaciones. Entonces vamos a hacer una prueba acá. Bueno, vamos a hacer una prueba primero que todo. Entonces voy a desactivar lo que es el color. Vamos a darle Shift y vamos a darle clic acá donde está la brochita. Para desactivar el color vamos a coger un color un poquito más oscuro, más o menos así. Lo que pasa con el Dynamesh es que nos puede generar ciertos errores o problemas, especialmente por este tipo de texturas que tiene el modelo. Y también en cuanto a los guantes, va a haber complicaciones acá en este tipo de uniones, porque se va como a unir la malla, digamos, estos dedos se van a unir y se va a ver como si estuviera soldado. O sea, es un problema muy común cuando las partes de la malla o del modelo están muy cerca o están juntas. Entonces, bueno, en este caso voy a mostrarles vamos a coger y buscar lo que son los guantes. Los vamos a mandar arriba. Vamos a mandarlos arriba. El cuerpo, que sería este, lo vamos a mandar arriba. Vamos a ponerlo por acá. Y lo que vamos a hacer es fusionar estos dos. Entonces voy a coger el guante y le voy a decir Merge Down. Ok, ¿sí? Ahora sí, entonces ahora sí tenemos el guante y el cuerpo junto. Básicamente serían estos. Entonces vamos a ver lo que pasa si ponemos el Dynamesh, le aplicamos el Dynamesh tanto con el guante como con con lo que va a pasar con digamos este tipo de texturas que tiene el cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a activar el Dynamesh, pero vamos a subirlo al tope porque yo quiero la máxima resolución, no quiero perder este detalle. Entonces voy a activar acá este circulito, si le doy clic se activa, que básicamente lo que hace es como multiplicar esa operación y nos va a doblar ese porcentaje, por decirlo así. Entonces simplemente le voy a oprimir Dynamesh y listo. Bueno, acá ya me hizo el proceso de Dynamesh y este es el tipo de error al que yo me refería. Entonces vamos a desactivar esto de acá. Como nos podemos dar cuenta, llega y nos une esto acá de esta forma, que realmente yo no quiero eso porque se está perdiendo detalle, y arreglar eso manualmente es muy complicado. También si nos damos cuenta acá vemos que la malla, digamos, este tipo de patrones dentro del cuerpo se vieron afectados. Digamos, si yo lo devuelvo acá,
voy a volverlo para acá. Ahí vemos, digamos, la resolución que manejan. Si lo pongo acá, ya eso es con Dynamesh. Voy a quitarle, voy a ponerlo otra vez para acá, voy a volverlo acá. Vamos a quitarle el color, como nos damos cuenta ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, darle like a este video para no perderse este tipo de contenido. Lo segundo que tienen que hacer es, como les dije, primeramente tienen que aplicar las subdivisiones. Otra cosa, básicamente lo que necesitamos es que la malla toda se fusione y se solde, sería así. O sea, se pegue toda y se convierta toda en una malla. Digamos, en mi caso ya digamos, este pintado, el polypaint, no lo necesito, pues pasaría a un segundo plano, pero lo que sí me interesa es que todo se fusione y pase a ser todo una malla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos por decir así, a que todo se fusione sin perder resolución? Yo podría acá prácticamente, digamos, darle body, darle acá, y en este grupo, como tengo el cuerpo dividido en un grupo, simplemente le doy acá y le digo merge folder. Pero esto básicamente no me serviría porque todo quedaría, por decirlo de alguna forma, quedaría separado. Sería como una malla conjunta, como una agrupación, pero no quedaría soldado todo. A lo que me refiero es que esto tiene que quedar pegado con esto como si fuera una parte continua, porque eso lo necesitamos para impresión 3D. No pueden quedar artefactos adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a valer de la herramienta de Live Boolean que viene dentro de ZBrush. Es la herramienta de booleano que tienen la mayoría de programas 3D. Entonces vamos a empezar. Para eso lo primero que tenemos que hacer es, bueno, el chupo por el momento no lo voy a utilizar, el pacifier, entonces lo vamos a quitar acá. Vamos a hacerlo con el cuerpo. ¿Qué más no vamos a utilizar? Vamos a hacer esto por partes. Les voy a mostrar pues cómo hacerlo con el cuerpo. Ya el resto es el mismo proceso. Ustedes ya lo pueden hacer ahí, entonces los teteros tampoco. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá tengo diferentes geometrías en el cuerpo. Esto tienen que tenerlo claro para que no les vaya a generar error. Entonces tenemos acá este tipo de cuellera, no sé cómo se le diría. Si le doy clic y la selecciono, yo tengo que asegurarme que esta cuellera se meta dentro de la geometría del cuerpo. Entonces yo ya la modifiqué. Entonces lo que hice fue, me voy a pasar acá, quitarle esto. Lo que hice fue extruirla desde adentro para que entrara al cuerpo, porque tiene que haber una unión. Entonces ahí se dan cuenta, voy a tirar transparente para que se den cuenta que está adentrándose del cuerpo, está metiéndose adentro del cuerpo. Entonces esa parte está ahí, eso tiene que quedar claro. Lo mismo las sombreras, porque las sombreras son geometrías aparte. Entonces si yo activo acá transparente, las sombreras yo ya las modifiqué de tal manera que, si vamos acá solo, las extruí hacia adentro para que se mezclara con el cuerpo. Por el momento todavía no hay nada unido. Las manos acá, los guantes, si pasamos acá transparente nos damos cuenta que la mano, el brazo va entrando adentro del guante, entonces ahí no tenemos problemas. Básicamente eso tienen que hacerlo con todo lo que quieran, digamos, convertir en una sola pieza. Digamos, yo quiero esto todo que sea una sola pieza. Entonces lo que es por decirlo así, estos paquetes están pegados acá, están haciendo intersección con la correa. La correa también, si yo miro acá, vamos acá, la correa también tiene una instrucción hacia adentro. Todo eso tiene que quedar claro, lo mismo las rodilleras, esta parte de acá, ¿listo? Entonces esto es importante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a activar, bueno, las partes que ustedes quieran unir, las van a guardar en carpetas, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo acá seleccionado el body. Esta parte de acá, el corazón, eso simplemente porque yo guardo eso como una tool, yo no lo guardo como proyecto. Entonces vamos a quitar esto de acá, lo vamos a desactivar, que no se vea. Vamos a dejar activado simplemente el cuerpo, es lo que necesitamos, porque es lo que se va a unir. Entonces vamos a darle acá la R para borrar todos esos elementos. Listo, entonces acá quede limpio. Nos vamos a asegurar de que esto esté seleccionado solo el cuerpo, no puede haber nada más visible. Digamos, la carpeta de body está seleccionada. El pacifier está apagado, bueno, a meterlo acá, esto también está apagado. No está prendido el ojito, entonces simplemente el cuerpo. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Tenemos acá, usualmente a ustedes les va a aparecer esto acá en normal. Lo que van a hacer es activar el Live Boolean. Van a ir acá al principio, el de arriba, el que esté arriba. En este caso el mío es el cuerpo, le voy a dar a activar y tiene que aparecer acá Star. Y se van a asegurar que del resto hacia abajo tienen que estar acá en la primera, en estos dos circulitos. Entonces tienen que estar ahí. Entonces ustedes tienen que asegurarse que todas están ahí, por lo menos todas van ahí. Y que todas están activadas de la forma visible, que todas estén visibles, ¿listo? Entonces eso es lo que yo voy a mezclar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mantener este activo, voy a bajar acá. Y voy a ir acá donde dice Boolean. Y vamos a darle Make Boolean Mesh. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic. Esto se va a tardar dependiendo de la geometría que ustedes tengan, la cantidad de tools que ustedes tengan y también del procesador que ustedes tengan, porque pues esta operación, para este tipo de operaciones, el computador utiliza más el procesador, no tanto la tarjeta gráfica. ¿Listo? Entonces le voy a dar Make Boolean Mesh. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal, activar todas las notificaciones, darle like al video y compartir para que esta información le llegue a más personas. También, si quieres ser parte del grupo de amantes de 3D de WhatsApp, puedes hacerlo desde la descripción del video dándole clic al link, donde podrás ingresar totalmente gratis. Desde allí podrás unirte a la comunidad, aprender mucho más sobre 3D, despejar dudas y crecer como artistas. También, si quieres apoyar mi canal, puedes hacerlo desde mi página de Ko-fi. El link se encuentra en la descripción, donde podrás dejar una propina o adquirir algún producto desde mi tienda, como archivos para impresión 3D o personajes rigueados o alguno de los proyectos que hemos hecho en los tutoriales. Ahora continuemos con el video. Listo, entonces ya a mí me hizo el proceso. Entonces, ¿dónde encuentro la unión que me creó? Vamos acá arriba, y acá la tengo, es UMS. Entonces vamos a darle clic ahí y acá no la muestra. Entonces, si nos damos cuenta, sigue manteniendo la misma cantidad. Digamos, acá me fusionó el Polypaint, que no me interesa. Como les digo, acá no necesitamos el Polypaint porque básicamente esto lo vamos a utilizar para impresión 3D. Vamos a ponerle un colorcito por acá. Y básicamente esto es mejor que el Dynamesh. ¿Por qué? Porque me unió todo de una forma de que no me está restando la resolución. Ahora, como yo sé que esto me sirve para impresión 3D, o sea, esto ya todo está soldado. Entonces, ¿cómo voy a asegurarme de que esto esté soldado? Simplemente, bueno, vamos a activar acá para que vean mejor. Vamos a mirar, bueno, vamos a mirar acá con esta parte. Voy a activar acá el lazo. Listo. Vamos acá. Vamos a seleccionar esta parte de acá. Vamos a ir ahí, listo. Ahora voy a bajar acá donde dice Display Properties. Vamos a darle Double. Y nos damos cuenta que fusionó todo como si hubiera hecho Dynamesh. Ya todo es una sola pieza acá, como nos damos cuenta. Miren, todo está fusionadito. No hay ningún error. Nos damos acá cuenta, mira, especialmente acá en las rodilleras. Esto tiene que estar así para impresión 3D. Si ves, acá nos está dando como esta forma. Vamos a activar para que se den cuenta. O sea, nos está respetando las formas, nos está fusionando todo. Entonces, eso es algo pues que es muy útil a la hora de mantener la resolución y la calidad de la malla para que no se pierda. Sigo manteniendo la resolución. Si quiero ir mirando ahí, Control Shift X y voy mirando, ahí se va reconstruyendo para ir mirando. Bueno, igual acá tenemos algunos artefactos que quedaron volando, pero eso lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces ya tenemos esto acá, vamos a activar el Polyframe con Shift F y necesitamos convertir esto en un solo grupo. Entonces le vamos a dar Control W, ya lo tenemos en un solo grupo. Ahora lo que vamos a hacer es crear autogrupos. Sabemos que todo es una sola malla, pero hay artefactos que están volando por ahí, entonces lo que queremos es deshacernos de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ir acá a autogrupos. Listo, ya nos creó autogrupos. Vemos que la malla tiene algunos problemitas acá en los pies, no importa. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, esta parte de acá me sacó estos tornillitos como si fuera un autogrupo. Lo que hacemos es lo siguiente.
Vamos acá a esta parte de Subtool. Y lo que vamos a hacer acá, o sea, teniendo la seleccionada, es lo que vamos a hacer es vamos a ir donde dice Split, Group Split. Le vamos a dar OK. Entonces acá me separó todo lo que está ahí. Entonces ahora acá lo que tengo que hacer es todo este tipo de cosas de acá no las necesito. Lo único que necesito acá en este caso serían los tornillitos, que no sé por qué me los separó, pero eso tenían que quedar soldados. Pero igual entonces lo que ustedes pueden hacer, bueno, eso es un error ahí, no sé por qué. Es lo siguiente, digamos, si yo quiero mantener esos tornillos o alguna parte se les presenta de esa forma, digamos, estos dos tornillos los necesito, entonces lo que hago es buscarlos, al clic, entonces están acá, los mando arriba, pam. Este otro, al clic, lo mando arriba, pin, este otro, al clic, arriba, al clic, arriba. Bueno, entonces acá ya tengo lo que sería el cuerpo y los otros elementos que necesito. Bueno, entonces lo que puedo hacer es eliminar estos de acá para abajo, o lo que yo podría hacer es simplemente volver a utilizar esta operación. Digamos, selecciono acá el cuerpo, lo mando arriba, ¿sí? Entonces voy a apagar todo, dejo activado el cuerpo otra vez, activo el cuerpo manualmente, vamos a activar estos botoncitos, por decirlo así. El resto no me interesa, o sea, no me interesa ese resto. Entonces acá lo que hago simplemente es volver a utilizar la misma operación. Selecciono Start, dejo los que necesito y simplemente acá voy a Boolean y le doy Make Boolean Mess. Listo, entonces ya me hizo la operación. Entonces, ¿dónde la puedo encontrar? Vamos a ir acá a esta parte, acá está. Entonces ya lo tengo ahí básicamente unido. Simplemente vuelvo a hacer la misma operación, Control W, para convertir en un solo polygroup. Y voy a darle acá Auto Group para mirar a ver si hay alguna parte suelta por dentro que yo no estoy viendo. Y para eliminarla, entonces Split, Group Split, le voy a decir OK. Digamos, acá vemos este tipo de artefactos. Entonces para eliminar este tipo de artefactos simplemente selecciono el principal y le digo Delete Over. Entonces listo, ya tengo acá mi cuerpo unido, limpio, con digamos una buena resolución. Ahora acá, si ustedes quieren, pueden decimarlo. Si lo deciman, usualmente es al 20%, no van a tener ningún problema con los detalles, porque como nos damos cuenta mantiene un alto poligonaje. Entonces básicamente ese es el proceso que tienen que hacer. Simplemente entonces acá lo que harían es, por lo menos, bueno, acá ya dejo esta acá, renombro, puedo renombrar, entonces le pongo body, entonces ya renombro, me devuelvo acá a la original y en este caso, bueno, queremos lo que es el chupo. Entonces en el caso del chupo, el mameluco, no sé cómo le digan en su país, volvemos a repetir el mismo proceso. Digamos, entonces en este caso desactivaríamos esto y activaríamos estos de acá y volveríamos a hacer el mismo proceso. ¿Listo? Entonces ya cuando tengamos listo eso, vamos a pasar al siguiente punto, que sería crear los encastres. Listo, chicas y chicos, entonces acá yo ya tengo mi modelo unido por las partes que voy a ensamblar. Entonces tengo el cuerpo, tengo las botellas, activar acá, estas serían las botellas, ¿ves? Entonces el chupo, un mameluco, no sé cómo le digan, y pues tenemos el cuerpo que ya está unido. Entonces repetí el mismo proceso. Ahora vamos a crear los keys o los encastres. Entonces pues para eso simplemente lo que tenemos que hacer es crear una brocha. O sea, se puede hacer de diferentes maneras, hay diferentes formas de crearlo, pero pues esta es la forma como yo lo hago. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar acá a otro documento. Vamos a ir acá, digamos, al cilindro de acá. Nos vamos a ir a enfocar todo el cilindro. Voy a quitar perspectiva, no me necesito perspectiva. Vamos a activar el polyframe, que sería este. Control W, vamos a cambiarlo. Vamos a mirar un momento. Entonces este acá tengo que volverlo un Make a Poly Mesh 3D, ya, para que lo pueda editar. Entonces W. Básicamente acá pues no me interesa mucho la topología porque necesito hacer un Dynamesh. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. En mi caso yo le hago los encastres o los encajes o los ensambles a mis modelos 3D siempre con este tipo de diseño, por decir así, con un cilindro. Yo no utilizo pues la
forma típica que utilizan un cuadrado y llegan y lo dejan como una especie de pirámide. Básicamente yo lo hago así porque pues a mí me funciona más así y para evitar, digamos, problemas de encaje. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces, a veces uno lo imprime por la configuración de la impresora, se imprime mal, algo sale mal, algo se imprime más grande o hay pedazos y eso en los bordes, y a la hora de encajar es complicado cuando tiene esas formas tan definidas los bordes. Entonces con eso se me hace más fácil porque uno puede, digamos, limarlo y pues puede tratar de hacerlo encajar si por cosas del destino o cosas de la impresora no sale bien impreso, sale de un tamaño diferente o sale con grumos o algo. Bueno, entonces bueno, vamos a utilizar este de acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacerlo más larguito, más o menos como por acá, así. Yo creo que ahí está. Vamos a hacer un poquito más largo, ya eso pues depende más adelante, ustedes si lo quieren modificar lo modifican, pero básicamente les voy a mostrar el proceso rápidamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es generarle un Dynamesh. Entonces vamos a subirle un poquito más, pues pongámosle por ahí un 600, le damos Dynamesh. Entonces tenemos este Dynamesh. Ahora lo que hacemos es pues básicamente limpiarlo, tenemos que limpiarlo. Entonces permítanme acá, voy acá, Preference, para agrandar esto, Draw, ya está grande. Entonces lo que hago simplemente es cambiarle el tamaño, vamos a hacer un poco más pequeño. En sí pues como vamos a crear un pixel, acá no importa mucho ahorita pues el tamaño. Entonces ahí suavizamos, vamos suavizando, tienen que suavizar. Listo, entonces ya suavicé acá mi cilindro. Ahora pues voy a darlo de otra vez, lo voy a agrandar un poquito más. Bueno, vamos a darle Q. Ahora vamos a cortar esta parte, digamos esta parte así redondita, me gusta que salga así. Entonces vamos a dejarla ahí. Ahora lo que vamos a hacer es Control Shift, vamos acá a esta parte y vamos a ir acá en la parte donde dice Night Curve. Vamos a utilizar Night Curve, vamos a cortarlo. Entonces voy a cortarle más o menos, yo creo que por ahí, listo. Entonces ahí vamos a mirar, activamos el wireframe para los polygroups. Entonces Control W para crear un polygroup, vamos a hacerle Dynamesh otra vez, arrastramos con Control, activamos esto y vamos a alargar un poquito más por ahí acá, listo. Ahora bueno, este va a ser básicamente, vamos a unir ahorita dos, vamos a crear una copia. Entonces lo que vamos a hacer es generar la otra copia con W, vamos a activar el gizmo Control y bajamos esto un poquito, más o menos por acá. Ahora lo que vamos es Split Masking Points, vamos acá, si ustedes no lo encuentran acá lo pueden encontrar en la parte de Split. Está, permítanme, Geometry, bueno se me perdió, bueno está acá, tiene que estar acá en Split Masking Points, le dan clic para que nos lo separe. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer, básicamente va a ser la hembra y el macho, female. ¿Listo? Entonces acá lo que vamos a hacer es irnos a esta parte, vamos a activar transparencia, el polyframe para ver, y vamos a seleccionar el segundo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el gizmo esté en el centro del cilindro. Le damos acá y clic acá, y lo que vamos a hacer es hacerlo más pequeño. Tenemos que dejarle como una especie de sangrado de separación. Esto no puede quedar muy a la ras, digamos este tipo de cosas no, porque en impresión 3D eso siempre van a haber fallos, siempre va a haber un margen de error. Entonces usualmente lo que yo hago, bueno voy a agrandar acá con Tab, es hacerlo un poquito, o sea que tenga un buen margen, más o menos como por ahí. Bueno, entonces acá pues me aseguro de que también, bueno, en la parte de acá arriba también tenga como un buen margen, más o menos dejarlo por ahí. Listo. Y esto tengo que hacerlo más largo, entonces necesito que el gizmo esté acá en la base. Entonces lo que voy a dar es lo bajo y lo acomodo más o menos donde tiene que ir, más o menos por ahí. Voy a bajarlo por acá, pan, listo. F, no. Y acá lo que yo voy a hacer es pues bueno, bajarlo para acá, más o menos por acá, y pues lo voy a subir un poquito más ahí.
¿Por qué necesito que este sea más largo? Porque este es el que se va a pegar a la geometría que va a ir ensamblada en el modelo, y este es el que me va a hacer el agujero en el modelo. Entonces así es la forma como yo lo hago. Entonces acá le vamos a dar a Q para confirmar, y vamos a darle control W. Vamos a crear otro poligrupo. Vamos a crear otro poligrupo porque lo necesitamos en diferentes poligrupos, ¿listo? Entonces ahí tiene que quedar en diferentes poligrupos. Quitamos esto, quitamos la transparencia. Entonces ahí ya tenemos los dos en diferentes poligrupos. Bueno, y acá pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a coger y los vamos a unir. Entonces me voy al de arriba y le digo merge, y le digo merge down. Digo que ok, listo. Entonces tengo esto de acá. Esto es lo que tengo para hacer mis encastres. Ahora ustedes pueden subirle más la resolución si quieren. Entonces por lo menos pueden pues cambiarle la resolución, subirle digamos un poco más al Dynamics, pero en este caso es como para que entiendan cómo funciona. Entonces lo vamos a dejar así. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un pincel. Entonces nos vamos a ir acá en la parte de las brochas. Acá vamos a ir a Create, o lo pueden hacer, bueno, mantienen presionado el estándar y le pueden dar clic ahí y en la parte de abajo, pero pues acá en la paleta de pinceles ahí dice Create, y le vamos a dar Create Insert Mesh. Entonces acá le dan clic y le dicen New. Le dicen que si quieren que, bueno, como tiene el pincel estándar, que si queremos reemplazarlo, decimos no, le decimos que una nueva. Entonces ya no lo creo y está acá. Ahora, manteniéndolo seleccionado, ustedes lo pueden guardar. Cuando lo tengan seleccionado, simplemente le van a dar acá Save As, y acá simplemente lo guardan en un lugar, o lo guardan ahí en el Startup de ZBrush. Y bueno, buscan un lugar y lo guardan simplemente. Listo, ya lo guardé. Entonces ahí ya le ponen un nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestro documento acá, pan. Entonces acá lo que vamos a hacer, bueno, en este caso voy a hacer el ejemplo con el chupo y con el cuerpo, entonces no necesito las botellas. Vamos a ir acá con el chupo y con el cuerpo. Entonces vamos a buscar nuestro pincel, que estaría acá en esta parte. Ya lo tengo seleccionado. Ahora voy acá a cuadrar que se inserte en esta parte, que se inserte un poquito más hacia abajo. Y lo que voy a hacer es, bueno, en este caso voy a seleccionar solo el chupo. Lo tengo ahí seleccionado. F, vamos a mirarlo bien. Entonces vamos acá, vamos un momento. Control Z, un momento, voy a quitarle acá el wireframe, las líneas, si están solo. Ahora seleccionado nuestro encastre, vamos a bajar un poquito acá. Entonces simplemente a mí me interesa extraerlo acá. En este caso lo voy a dejar ahí, no me interesa que la forma por el momento. Y lo que voy a hacer es lo mismo, vamos a ir a Split Mask Points. Ahora vamos a quitar acá el solo. Voy a ir acá a esta parte. Y bueno, vamos a quitar este. Y acá lo tengo, que sería este de acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es traer el gizmo y lo voy a ubicar de la forma que yo lo necesito. O sea, como les comenté, pues más o menos va a ser así. Lo voy a agrandar un poquito más. Entonces me voy a ubicar para acá. Voy a ir ubicándolo. Listo, entonces ya lo tengo ubicado ahí, como nos damos cuenta acá. Y entonces esto acá lo que tengo que hacer es separar los poligrupos. Entonces voy a esconder este momento. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Entonces voy a seleccionar este poligrupo. Y lo que voy a hacer es darle control clic para enmascararlo. Me devuelvo. Control shift para volver a la visión normal. Y lo que voy a dar es acá Split Masked Point. Listo, entonces acá ya tengo los dos. Bueno, entonces voy a activar otra vez mi chupo, mi mameluco, y básicamente este va a ser el female y este el male. Entonces acá los voy a renombrar. Entonces male o hombre, sí, por decir así. Yo sé que suena como un poco sexual, pero pues básicamente así es que se renombran. Y este female. Bueno, entonces voy a ocultar este, y este básicamente es el que se va a pegar a esta geometría, ¿no? Se va a pegar a esta geometría, y este otro, el female. Entonces voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, voy a traer el cuerpo. Este es el que me va a generar el hueco en el cuerpo, ya para que se encastren ahí.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacerlo primero con este, entonces ocultamos acá, vamos a activar el mail, este pacifier lo voy a bajar acá, voy a quitar el cuerpo, no lo necesito, solo necesito estos dos por el momento. Y acá lo que voy a hacer es asegurarme de que la geometría esté, por decir así, atravesando la otra, digamos en este caso. Porque necesitamos repetir la misma operación que hicimos hace poco. Entonces necesito este, se una a este y me mantenga la misma resolución. Entonces para eso vamos a utilizar la operación booleana. No voy a hacerle merge y después dynamesh porque me va a dañar la resolución que tengo. Y me va a dañar, puede dañarme las formas, entonces no necesito eso. Entonces lo que voy a hacer es volver a hacer el mismo proceso. Voy a seleccionar el pacifier, le voy a activar acá la flechita que es el start y este va a ser la unión. Voy a activar el live boolean. Entonces acá en esta parte lo que voy a hacer es limpiar estos archivos de acá. Estando en el archivo original, le doy a la R para que me los limpie. Y acá lo que voy a hacer es simplemente bajamos acá boolean y le damos make boolean mesh. Y listo, ya nos hizo la operación, acá no lo tiene, entonces acá yo ya tengo, por decir así, mi unión. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que está correctamente unido? Pues básicamente yo puedo crearle esto a un corte acá y puedo confirmar que se me hizo la unión correcta como si hubiera hecho un dynamesh. Básicamente se me soldaron las dos piezas, entonces acá pues simplemente voy acá, vamos acá displays, properties, double, y como nos damos cuenta esto es lo que necesitamos. Miren chicos, esto está soldado totalmente, no está metido, no hay partes sueltas. Sin embargo, para asegurarnos de que no tengamos problemas o alguna geometría que no estamos viendo, volvemos a repetir lo mismo. Entonces manteniéndolo acá seleccionado, lo que hacemos es darle control W para crear un solo polygroup, acá auto groups, y vamos a esta parte split, group split, le decimos que ok, y me dice que no se pueden separar porque no hay nada para separarse. Entonces eso me confirma que está bien. Entonces este lo renombramos otra vez, pacifier final, bueno, pongámosle pacifier final. Acá nos devolvemos al de nosotros, a donde teníamos el archivo original, quitamos esto y lo que hacemos es append y lo traemos acá pacifier final. Entonces este pacifier ya no lo necesito y lo que hago es borrarlo o lo ponen en una carpeta donde no lo necesitan. Entonces el mail, este mail ustedes lo pueden, acá podemos crear una carpeta, quizá ahí lo metemos ahí y lo que hacemos es cerrar la carpeta y sacarlo porque pues por el momento ya no lo necesitamos. Entonces tenemos ahí, entonces tenemos el pacifier final. Entonces si yo me voy acá a esta parte, voy a poner el cuerpo acá, se me metió el cuerpo acá, el cuerpo lo vamos a poner acá abajo porque ahorita lo necesitamos. Si yo me voy acá a esta parte, entonces ya me doy cuenta que ahí ya tengo donde necesito. Y ahora pues acá lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer con el cuerpo. Entonces bajamos esto para acá. Y acá lo que hacemos es lo siguiente, seleccionamos el cuerpo, activamos el female, que sería el que le va a hacer el hueco, a esto. Entonces acá vamos a activar el body. Y acá podemos limpiar esto si queremos, pero pues ya sabemos que nomás tenemos esos dos. Y acá lo que vamos a hacer es crear esta intersección, este booleano. Entonces como nos damos cuenta, bueno, vamos a quitar acá el wireframe. Nos está mostrando que ahí se va a hacer la operación, que así se va a hacer la operación. Entonces eso es lo que necesitamos. Y simplemente acá lo que hacemos es volver al booleano y le damos make a boolean mesh. Listo, entonces ya me creó la operación, entonces la tenemos acá. Nos podemos dar cuenta, le damos al polygroup, Shift F para verlo y ahí tenemos nuestra operación. Entonces esto ya sería body final, cuerpo final. Pasamos acá y entonces acá simplemente voy a desactivar el booleano.
Me voy a venir acá donde está el cuerpo, lo voy a marcar la flecha y le voy a append, body final, tan. Y este cuerpo pues básicamente lo puedo pasar acá arriba, meterlo acá dentro de esta carpeta y me quedaría con este, digamos este también. Pues en este momento ya no necesito ese encastre, entonces sería así, selecciono el cuerpo y pues acá ya tengo mi cuerpo. Digamos, en el caso del cuerpo no hay necesidad de repetir la operación de autogroups y eso, porque pues básicamente es nomás esto acá que se le adhirió y nada más, no es algo así tan significativo. Entonces acá ya tendría mi chupo y tendría mis botellas y ya pues el proceso de las botellas y es básicamente lo mismo, chicos. Es un proceso pues lo mismo, ponerle los encastres y simplemente adherirlo ahí, calcular. Bueno, chicos, entonces este sería como por decir el modelo. Ahora acá, ¿qué pasaría? Acá tendríamos que decimarlo para poder enviarlo, digamos, a Blender o a otro programa 3D si quieren hacerle un render, y también para cuadrarle la medida, porque yo usualmente pues yo lo hago acá, lo preparo y después le hago la decimación para mandarlo a Blender y desde Blender poder como calcular la medida de los milímetros, de cuánto va a ser de alto y todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente seleccionamos el cuerpo. Les voy a mostrar cómo decimar el cuerpo y pues ya el resto ustedes lo deciman de la misma forma. Nos vamos acá a ZPlugin, le damos doble clic acá para que se nos adhiera acá. Y acá en ZPlugin, permítanme esto, acá lo cierro. Vamos a buscar la parte que dice Decimation Master, que sería acá. Entonces vamos a seleccionar por el cuerpo. Vamos a activar el wireframe y como nos podemos dar cuenta acá, esto tiene esta cantidad de polígonos, 9815. Y entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo voy a borrar el delete caches por si tengo algo ahí guardado. Y lo que voy a hacer, bueno, voy acá solo para que se me vea solo el cuerpo. Voy a tap. Entonces vean la densidad con que tenemos, los detalles que tenemos. Entonces acá no va a haber problema en decimarlo. Vamos a dejarle, bueno, si su modelo tiene texture paint, o sea, lo pintaron y eso y quieren mantenerle eso, le pueden dar acá en esta parte donde dice Use and Keep Poly Paint, ¿no? El Poly Paint. En mi caso no lo tengo, entonces no me interesa. Entonces lo primero que hay que hacer es darle a procesar. Tenemos que procesar la malla. Entonces vamos acá donde dice Preprocess Current para que procese solo ese que tengo seleccionado. Él se va a tomar un tiempito mientras lo procesa, dependiendo, digamos, de la densidad de la malla. Listo, entonces ya me hizo el procesamiento. Entonces acá lo que vamos a hacer es ya decimarlo. Bueno, vamos a mirar la densidad y simplemente, bueno, nos vamos a acercar acá en esta parte, vamos a decirle Decimate Current. Y él va a utilizar el caché que hizo el preprocesamiento para decimarlo y ya no lo decimó, como nos damos cuenta acá. Nos baja la densidad de la malla y nos mantiene bastante calidad. Entonces acá nos podemos dar cuenta, por decir así, el peso que tiene ahora, 1963. Entonces este proceso ustedes tienen que hacerlo con todas las subtools o todas las partes, ya que pues esas partes son muy densas y lo necesitamos para poder subirlo a las páginas donde lo vayamos a vender o para poder imprimirlo correctamente, abrirlo en los programas donde lo tengamos que imprimir, porque estas mallas así tan densas es imposible, son muy pesadas y le va a costar mucho a los computadores para abrirlas. Entonces también yo lo utilizo para enviarlo a Blender para, digamos, hacer la medida del tamaño, de cómo lo voy a pues cuadrar el tamaño para poder venderlo, para poder imprimirlo. Entonces este proceso lo voy a hacer con todas las partes y ya ahorita pues vuelvo y les enseño cuál sería el siguiente paso. Listo, chicos, entonces acá yo ya tengo mi archivo final. Este es mi archivo final, ya pues por lo menos ya está decimado, ya tiene la decimación, ya tiene, digamos, los encastres para el ensamble. Entonces acá podemos darle Shift X para que vean. Entonces ahí podemos examinar cómo lo hice, digamos, cómo van a ir ensambladas las partes. Le hice una base, entonces ahí los chupos, y tengo también, digamos, la base de Deadpool and Wolverine, utilizando los mismos principios de los booleanos para crearle, digamos, este tipo de cortes. Vamos a regresarlo
Igual chicos, si ustedes quieren este archivo para impresión 3D, pues en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan a mi página de Cooks y de ahí lo pueden adquirir. Ahorita lo tengo en promoción, lo tengo con descuento, entonces pueden ir totalmente a echarle un vistazo a lo que tengo para archivos para impresión. ¿Listo? Entonces acá ya lo que vamos a hacer es exportarlo como STL, no para subirlo todavía a Blender, porque tenemos que cuadrarle primero, bueno, tenemos que cuadrar las medidas y segundo tenemos que mirar si hay algún error en la malla y tenemos que arreglarlo. Entonces les voy a enseñar también cómo hacer ese proceso para que lo que vayan a subir o lo que vayan a imprimir esté totalmente optimizado. Bueno, entonces acá simplemente para guardar esto como archivo STL, bueno, vamos a abrir acá este mismo C plugin, lo vamos a cerrar acá. En este mismo C plugin está el plugin para poder exportar esto. Entonces acá lo que tenemos que hacer es buscar la parte donde dice se me perdió, 3D Print Hub, este de acá. Yo tengo una escala, por decir así, ya la programé, que es de 25.54 bueno, se me fue la palabra. Entonces básicamente esta medida no la voy a tomar por el momento, simplemente ahí la tengo ya configurada, pero las medidas reales yo las configuro siempre en Blender y hago el exporte final desde ahí. Entonces digamos acá simplemente lo que tenemos que hacer es irnos acá en la parte donde dice export to STL o exportar a STL. Acá van a export options y se aseguran de que sea visible, porque acá esto yo lo tengo guardado como una subtool y lo primero que tengo es una estrella que es como me renombra la subtool total, pero pues la estrella no me interesa imprimirla, entonces simplemente necesito estos de acá. Entonces los activo y dejo desactivada la estrella y simplemente acá ustedes le van a dar export. Acá van a buscar un lugar donde lo vayan a guardar y simplemente ahí pues seleccionan el nombre que quieran ponerle. No seleccionan el nombre, dejan el nombre que tiene o las partes, igual más adelante lo pueden cambiar. Le dicen guardar y acá les va a salir este cuadro de diálogo. Entonces acá en esta parte lo que tienen que hacer es darle a esto, use the subtool name as the file name. Entonces al seleccionar esto él les va a guardar cada subtool con el nombre de la subtool. Entonces le damos clic y él nos los va a ir guardando uno por uno. Entonces cuando ya terminemos lo vamos a abrir desde Blender. Listo chicos, entonces yo ya importé acá por decir mi archivo STL a Blender. ¿Cómo lo hice? Básicamente lo importé todo. Ustedes llegan y lo importan desde acá, File, le dan Import, seleccionan STL y seleccionan todos los archivos y lo importan en conjunto. Él les va a aparecer acostado. Ustedes lo que tienen es que mantenerlos seleccionados y lo rotan y lo acomodan de esta forma. En mi caso yo ya le configuré el tamaño. Importante acá dentro de Blender, que tienen que hacer para configurar las medidas correctas. Entonces van acá a esta parte, acá seleccionan metric, bueno acá que estén en 1 y acá en length ponen en milímetros. Entonces ya van a cambiar las medidas dentro de Blender. Usualmente dentro de Blender viene por metros. Y el cubo, usualmente el cubo que uno genera en Blender trae 2 metros. Entonces vamos acá a crear un cubo. Y acá en este caso, como estoy en milímetros, entonces voy a abrir acá. Trae 2000 milímetros, que serían básicamente 2 metros por 2 metros. Entonces en este caso el modelo que yo voy a imprimir es alrededor básicamente de... ¿Cómo lo diríamos? De casi 19 centímetros, sí, más o menos 19, sí. Entonces acá ustedes como pueden calcular las medidas. Digamos, yo ya lo escalé porque yo ya lo tenía medido, entonces ya tengo un archivo, digamos, con las medidas. Entonces acá simplemente utilizan esto de measure y acá pueden tomar las medidas, ¿sí ven? Entonces voy a borrar esto. Yo lo seleccioné todo y lo que hice fue escalarlo totalmente, digamos, manteniendo esta medida de acá. Entonces, como se dan cuenta, digamos, si yo selecciono el cuerpo, entonces voy a abrir acá la parte de... Voy a abrir acá el cuadro de transformación para ver las dimensiones. Y digamos, este personaje tiene 191, más o menos. Lo seleccionamos ahí. 69. Entonces, esas, digamos, es como las medidas que yo tengo ahí. Entonces ahí están las medidas
y simplemente pues así lo vamos a enviar para impresión. Ya básicamente ya tenemos ahí en milímetros, tenemos las medidas cuadradas. Para exportarlo, muy importante cuando ustedes los vayan a exportar, para que les mantenga, digamos, las medidas, porque pues a la hora de exportarlo siempre se presentan problemas si uno no calcula bien. Digamos, seleccionan el personaje, las partes, toca exportar por partes, y van a ir a File y le dicen Export, vamos acá, STL, buscan el lugar donde lo van a exportar y simplemente lo que hacen es, digamos, ponerle el nombre parte por parte. Entonces ese sería body. Lo que hacen acá es select only y es en unit only y le ponen acá 1000, le dan enter y lo exportan de esa forma para que se les exporte correctamente. ¿Listo, chicos? Entonces básicamente así sería como se puede cuadrar la medida dentro de Blender. Ya lo que habría es, antes de subirlo, antes de imprimirlo, mirar a ver si hay errores y arreglarlo. Eso lo haríamos, yo lo hago pues usualmente con Chitubox, pero lo pueden hacer con 3D Builder. Entonces voy a pasar a Chitubox para mostrarle cómo yo lo arreglo, para después ya ponerlo a la venta. Listo, entonces acá dentro de Chitubox simplemente vamos a traer parte por parte. Yo voy a empezar con el cuerpo, entonces acá abren y traen el cuerpo. Entonces acá selecciono selecciono el cuerpo para mostrarles cómo lo hago yo. Entonces él me lo va a traer acá. Me lo pone ahí, me pone, digamos, la medida que es. Acá lo que me aseguro es de que esté seleccionada. Y acá lo que voy a hacer es, voy a acomodarme. Entonces acá lo que hacemos es, pues nos acomodamos acá arriba. Acá vamos a mirar. Ahí está nuestro personaje. Y lo que hago es simplemente lo selecciono, me aseguro que esté seleccionado y le voy a decir Repair acá. Entonces él acá lo que me va a hacer es, como hay partes que de pronto no están bien soldadas o hay partes muy pequeñas, diminutas, que quedan como, por decir así, volando dentro de la geometría, lo que hace es arreglarlos. Entonces ahí nos va a tomar cierto tiempo mientras lo repara. Pues acá ya básicamente lo que hizo fue arreglándolo. Entonces después de que lo arreglen, simplemente lo que hacen es acá decir a Save, y acá pues seleccionan la dirección de destino donde está y lo renombran otra vez y lo guardan como STL. Listo, chicos, entonces pues básicamente así es este proceso. Esto era lo que quería mostrarles para que optimicen sus modelos a la hora de impresión con ZBrush, Blender y en este caso Chitubox. Ya saben, si desean obtener este archivo, en la descripción de este video les voy a dejar el link de mi página de Cults. Ahí hay otros modelos de este mismo, digamos, STL con diferentes poses. Y también pueden visitar mi página de Ko-fi también si quieren apoyar el canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo tutorial.